Bendiciones a todos, saludos, Dios se bendiga. Te habla Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien, pueblo mío, amado. Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren excelentes, sus familias estén siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con ustedes, que la paz de Dios entre a sus hogares, a sus familias, a sus ciudades, a sus naciones. Que el triunfo que Cristo tuvo en la cruz, tú también lo tengas. Bien, yo me alegro por haber estado aquí con ustedes compartiendo este tiempo y gracias por haberte tomado este tiempo para compartir lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino quiero también saber lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu pueblo, en tu nación, en el lugar donde tú vives. Quiero saber qué es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, para que así todos juntos podamos, dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis. Bien, vamos a hacer algo que Dios me compartió hace unos meses atrás y yo estaba como esperando pues el tiempo para hacer esto que Dios quiere hacer con su pueblo. Y tuve un sueño donde era aquí en Panamá, el sueño era aquí en Panamá, y yo estaba cerca de una de las áreas de aquí en Panamá, y al principio había como una especie de guerra espiritual, pero a medida que la guerra espiritual se iba presentando, los hijos de Dios íbamos como venciendo las tinieblas, las potestades, los demonios iban saliendo fuera. Y de repente había como un breakthrough, un rompimiento. Y de repente empezaban a haber sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Y en el sueño aparece una persona. Él es un judío mesiánico que se llama Sig Rock en el sueño. Y me decía en el sueño, Sig Rock tiene un programa que se llama Es Sobrenatural. Y en el sueño, él me decía: Abraham, reporte de avivamiento. Y él me sentaba, o yo entraba así como una especie también de escritorio, así como si estuviéramos presentando un programa. Y yo empezaba a dar todos los reportes de avivamiento que iban ocurriendo. Entonces, como digamos que una persona se sanaba o era liberada, los demonios eran echados fuera. Entonces yo estaba como en la mesa como reportando: hey, está pasando esto, hey, está pasando esto aquí, hey, está pasando esto en mi nación, hey, está pasando esto en mi familia. Ahora yo quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Dice que donde estén 2 o 3 congregados, ahí estará el Señor. Así que este tiempo va a ser para que tú y yo podamos compartir. Así que abajo en los comentarios me gustaría que pongas tus peticiones de oración, tus comentarios del avance del reino, qué es lo que Dios está haciendo en tu ciudad, en tu pueblo, en tu nación, qué es lo que Dios está estableciendo, para que ese reporte de avivamiento también nos llegue a nosotros, y los reportes de avivamiento, todo lo que sucede acá, les llegue a ustedes, que llegue hasta lo último de la tierra. Bien, vamos a hacer unos pasos para ponernos de acuerdo. Vamos a orar. En unos momentos vamos a orar. Gracias a todos los que se están conectando en diferentes partes de las naciones que nos ven en Estados Unidos. Muchas gracias a los pastores que nos ven en Texas, en Tulsa, Oklahoma. Saludos a todos los pastores. A otros que nos ven en Colombia. Gracias a Dios, todos los que están compartiendo pues su mensaje en Facebook. Siempre ahí están, siempre enviando sus mensajes. Gracias a los que se conectan los martes y los jueves por Facebook. También al ministerio de la iglesia Ciudad Quebrón, todos los que están ahí siempre avanzando en los propósitos de Dios. Así que vamos a comenzar a orar. Vamos a pedirle, vamos a unirnos con el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo,
Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias cuentas. Jesús dice, todo lo que yo hago, lo hago por el Padre, por el Espíritu Santo. Pero yo quiero que nos pongamos de acuerdo con la Trinidad. Cada vez que la Trinidad aquí iba a hacer algo, ellos se ponían de acuerdo los tres y decían, hagamos. Entonces cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen, ahí sucede un hagamos. Yo quiero unirme a ese hagamos, tú y yo vamos a unirnos a ese hagamos. Como se hace en el cielo, se hace aquí en la tierra. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos, Señor, de acuerdo. Cada persona, Señor, que esté escuchando este video, esta transmisión, Señor, este audio, Señor, ya sea en este país, Señor, o en otras naciones, donde esta transmisión, Señor, esté alcanzando, Señor, hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, Señor, reportes de avivamiento, Señor, a nivel global, Señor. Padre, en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo, Señor, con mis hermanos, Señor, con mi familia en Cristo, Señor, con el pueblo mío, Señor, carne de mi carne, Señor, hueso de mi hueso, Señor. Bajo un pacto de amor, dice, en esto me conoceréis, que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, muévete, Señor, en cada palabra, Señor, en cada versículo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú nos des, Señor, avance, Señor, en el reino de Dios y que tú guardes, Señor, a tu pueblo, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Guárdalo, Señor, de todo mal y que no caigan en tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el reporte del avivamiento lo vamos a hacer así. Voy a dar algunas palabras y mientras yo estoy dando, es como una intercesión y una enseñanza al mismo tiempo. Mientras voy dando las palabras, tú te vas poniendo de acuerdo conmigo. Es un tiempo de intercesión, es un tiempo de adoración, es un tiempo de unirnos con lo que el cielo está haciendo en la tierra y traerlo para que se manifieste aquí en la tierra. Y esta es la historia. Hay dos cosas que hay que entender. La Biblia siempre nos habla sobre, hay niveles de maldad, como pecados, transgresiones, iniquidades y rebeliones. Pero en la esfera espiritual está operando Satanás, está operando el reino de las tinieblas, los principados, las potestades, las huestes de maldad, los demonios. Hay toda una jerarquía de maldad que está atacando literal no solamente a los hijos de Dios, sino a todas las naciones. Y hay una cosa que estamos estudiando en otra enseñanza, lo voy a explicar un poquito más, se llama Sadik. Y el Sadik significa justo. Entonces dice que los justos son los que sostienen las naciones. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? Dice, le decía a Dios, si hay 50 justos, ¿destruirás ese lugar? Y dice Dios, si hay 50, no lo destruiré. Y Abraham va bajando porque se da cuenta que no hay justos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para salvar a las naciones? La justicia de Dios, y necesitamos a los sadiks. Sadik, los hijos de Dios que están haciendo justicia. Y los sadik, básicamente, ellos están haciendo, está la ley de amor, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Pero ¿qué hacen los sadik? Ellos lo ponen en práctica. Ellos están haciendo el amor, pero en acción. Así que cuando tú sientes en tu corazón un celo de Dios, cuando tú ves a una persona, digamos, a un enfermo, y tú dices, ay, Señor, y tú miras la gravedad de la enfermedad, y tú dices, Dios Padre, yo me gustaría que esa persona fuera sana. O cuando ves a una persona que tú la ves en dificultades espirituales en su familia, o personas que están sufriendo adicciones, o a lo mejor son familiares tuyos, y tú dices, Dios Padre, me gustaría que esas personas fueran liberadas. Bueno, eso es el Sadik. Dios quiere poner una justicia en tu corazón para que esa justicia que está en el cielo se haga aquí en la tierra. Pero esa justicia está en dos direcciones. Dice que los Sadik son personas que aman mucho a Dios, como Abraham, Enoc, Moisés, todos estos hombres que caminaron con Dios, David, los apóstoles. Jesús dice que Él es el rey Sadik, Él es un rey justo. Entonces, ¿qué hacen los Sadik? Aman mucho a Dios con todo su corazón, como Elías. Eran gente celosa de la presencia de Jehová, celosa de la casa de Dios. Pero también al mismo tiempo era vertical y también era horizontal, que era amar a tu prójimo.
Entonces los Sadik van a venir a hacer justicia a las naciones. Y quiero contarte la historia de David en cuanto al tema de los principados, porque la jerarquía es como de la alta a la baja. Entonces los principados ya están en los más altos, los demonios están en la jerarquía más baja. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque vamos a ponernos de acuerdo, porque dice que donde estén 2 o 3 congregados, ahí va a estar el Señor. Cuando la Biblia habla de 2 o 3, no está hablando, porque a veces las personas utilizan eso, digamos, cuando en el culto no van muchas personas, dice, Señor, donde estén 2 o 3 congregados. No se trata de cantidad, sino que se trata de calidad. Ven, por ejemplo, estaba Elías y el siervo cuando subieron, que estaban orando por la lluvia. Ahí había, no eran muchos, nada más estaba Elías orando, intercediendo. Ven, entonces a veces hay 2 o 3, pero esos 2 o 3 que están orando están literalmente en un estado súper elevado de intercesión, de gemido, como por ejemplo Pablo y Silas en la cárcel, donde estén 2 o 3 congregados. No se trata solamente de cantidad, sino de la calidad de la oración. Personas que ya están orando, tienen niveles altos de justicia, de amor a Dios y de amor al prójimo, pero también están en un nivel de intercesión, de gemidos indecibles, de oración en el Espíritu Santo, pero profunda. Entonces están los principados y los demonios. Está la historia de David. Dice que, imagínense que Goliat representa a los principados. Los principados, la palabra principado significa aquellos que hacen principios o aquellos que inician un principio. Esa palabra principado también a veces se utiliza para príncipes. Entonces ellos establecen como un principio o un principado. O sea, que es un principio, es como algo que sale de sus bocas, y eso que ellos dicen es como que ata la región o ata el lugar. Entonces, imagínense que Goliat es el principado y el ejército que estaba detrás de Goliat son los demonios. Mire esto. Entonces David significa amado por Dios. Por eso es que el primer mandamiento es la clave para vencer al enemigo. Entonces dice que cuando David dice que él escuchó, dice que Goliat estaba por 40 días. Y dice que David escuchó eso, lo que estaba diciendo. Dice que David fue al campo de la batalla, pero David no lo venció dando golpes de una vez, sino que él empezó a declarar la palabra de Dios. Y le empezó a decir lo que le iba a suceder. Y también le dijo que le iba a cortar la cabeza. Y David no tenía ninguna espada en su mano. ¿Cómo David sabía que Goliat iba a morir y que le iban a cortar la cabeza con una espada? Porque David luchaba no con la mano, sino con la boca. Entonces, de su corazón hacia la boca, ahí está la espada de Dios. La espada de Dios está en nuestro corazón hacia la boca. Así es que vamos a destruir los principados, aquellos que están gobernando regiones, no personas, sino regiones, provincias, países, naciones o varias naciones o territorios geográficos grandes, o a veces alrededor de la tierra. ¿Cómo se van a destruir esos principados? Con la palabra. Pero tienen que venir amados. Por eso que David significa amados de Dios, hombres llenos de justicia, que aman a Dios, aman a su prójimo, que tienen misericordia hacia las personas. Misericordia significa amor profundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? Satanás le dice, si tú te postras y me adoras, todos estos reinos vendrán a ser tuyos. Entonces Jesús le dice, ¿cómo venció Jesús a Satanás? Esto es importante. Le dijo el Shema Israel. Usted tiene que aprenderse el Shema Israel. El Shema Israel está en Deuteronomio 6, versículos 4 y 6. Bueno, en el capítulo 6 está todo el Shema, porque son varios versículos del Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Fuerza es igual a tiempo. Donde tú pongas tu tiempo, ahí están tus fuerzas, ahí está lo que tú amas. Y después dice, amarás al prójimo como a ti mismo. También habla sobre enseñarle a tus hijos a amar a Dios. Entonces, cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús no empieza a tirar golpes al aire, sino con la escritura. Y Jesús le dice a Satanás, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esa es la parte, unos versículos más abajo del Shema Israel.
Y en Deuteronomios dice que esa palabra servirá significa servir y adoración. Entonces Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De ahí sale ese pasaje bíblico que utiliza Jesús. Le está diciendo el primer mandamiento. Le está diciendo a Satanás, hey, tú perdiste esta guerra porque tú olvidaste el primer mandamiento. Por eso que Pablo, cuando habla del amor y de los dones, dice que todas las cosas más importantes es el amor y después los dones. Lo que hacen las personas a veces es que lo ponen al revés. No, primero es el amor y después los dones. Entonces ya tenemos dos conceptos que vamos a utilizar ahora en la intercesión. Número uno, David, el amado de Dios, el Sadik, sale a hacer justicia al pueblo de Israel. Y Goliat representa a los principados y el ejército que está detrás de Goliat representa a los demonios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No vayas primero al ejército, ve al principado. ¿Por qué al principado? Porque si tú derrotas al Goliat, al gigante de tu territorio, el ejército que está atrás, o sea, los demonios, ellos solos van a salir corriendo. Eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. Venció al hombre fuerte y después todos los demonios, era súper fácil para Jesús reprenderlos y echarlos fuera porque ya no estaba el gigante, ya no había... lo que pasa es que cuando estaba el gigante todo el mundo se escondía detrás del gigante, los filisteos, el ejército, como que este es el que nos puede sacar adelante. Pero cuando vencieron a Goliat, le cortaron la cabeza, dice que todos salieron corriendo, dice que el pueblo de Israel fue a corretearlo. Así vencieron al principado y luego a los demonios. Entonces ves que en el principado a veces solamente es uno, pero los demonios son muchos. Por eso que había una legión. En el demonio de Gadara era una legión son casi 6,000 soldados. Pero dice Jesús en el Semaní, si yo quiero, oro a mi Padre para que me envíe. Eran 12 legiones, estamos hablando más de 72,000 ángeles. ¿Ven? 12 legiones que Jesús le estaba diciendo, si él quería rogarle al Padre, estábamos hablando de casi 72,000 ángeles. Pero ese ejército que Jesús está hablando, dice, esto viene después del Getsemaní. Entonces, después de esas 3 horas de oración, ahí estaba la capacidad para rogar al Padre y que enviara a los ángeles. Entonces, los ángeles vienen cuando oramos. ¿Se acuerdan de Daniel? Dice que él estaba, dice, desde el primer día que te dispusiste a orar, dice, tu oración fue escuchada y yo vine, pero se me opuso, ¿qué? El príncipe de Persia. Entonces ya tenemos a David versus al principado Goliat, y después siguen el ejército, los filisteos, los demonios. Jesús versus Satanás, vences al hombre fuerte, y luego los demonios van a ser liberados rápidamente. Bien, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo en la nación de tú estés, porque en las naciones operan diferentes principados. Pero yo quiero que tú te unas conmigo, porque yo sé que Dios va a traer. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque de nuestra oración, de ponernos de acuerdo con Dios, en ese estado profundo de gemidos indecibles, viene el avivamiento. Todos los avivamientos comenzaron con oraciones profundas. A veces no eran muchas personas. A veces a lo mejor eres tú en tu iglesia, o a veces eres tú solo en el territorio donde estás. Si tú estás solo, recuerda, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí ya son 4 contigo. ¿Ves? No estás solo. Ahora desde acá te das cuenta que no estás solo. Hay gente que lo está haciendo. A veces no se conocen los que están intercediendo de esa manera, pero sí lo hay. Pero yo quiero que tú ores para que ese principado que están en ese lugar sea destruido en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los principados? Los principados traen este tipo de... para que ustedes vean los efectos. Bien, para que vean los efectos de las reformas versus los avivamientos. ¿Qué pasa en las reformas? Las reformas están
atacando, o sea, las reformas de Dios están atacando los principados, porque los principados, como es un principio, o sea, una ley que se establece, es con la ley también, o sea, con la ley de la palabra de Dios, es la que tú vas a utilizar para vencer los principados. Entonces hay dos cosas que suceden: las reformas y los avivamientos. En las reformas es literalmente se está atacando los principados que están sobre las regiones. Por ejemplo, cuando ustedes ven mucho asesinato, digamos, de bandas que se empiezan a matar entre ellos, así en lugares, regiones, ahí están principados. Recuerden que el enemigo viene a destruir a las personas a través del derramamiento de sangre ilegal. Todo asesinato es derramamiento de sangre ilegal. Cuando hay, digamos, el aborto, todas estas cosas, es derramamiento de sangre ilegal. Recuérdense que en los tiempos de Elías se estaba operando, el principado estaba operando de esa misma forma. Entonces cada vez hay que como hacer la lucha y otra vez liberar a las personas. Entonces las reformas están atacando a esos principados de maldad. Todo lo que tú veas como violencias en las calles, como algunas señales para que veas como los efectos, no las causas sino los efectos. Cuando tú ves protestas, disturbios, huelgas, pánico colectivo, todas estas características, cuando la ciudad se desordena, recuérdense que Satanás opera en el desorden, Dios opera en el orden. Cuando tú ves así disturbios colectivos, desórdenes colectivos, huelgas, que pasan días y días y días y días, entonces ahí hay un principado que está trabajando, y ese principado hay que sacarlo fuera con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en los avivamientos? Entonces tenemos reformas para atacar a los principados de maldad, y en los avivamientos, ¿qué sucede? Hay sanidades, salvación y hay liberación, que a las personas que tienen demonios son liberadas en el nombre de Jesús. Pero esos demonios están saliendo de personas. Entonces, en las reformas, los principados atacan regiones. Pero en los avivamientos, se está liberando a los demonios no de las regiones, sino de las personas. Esa es la diferencia entre las reformas y, o sea, entre la liberación que Dios quiere hacer a través de reformas y la liberación que Dios quiere hacer a través de los avivamientos. Así que vamos a orar primero. Colosenses 2, versículos 14, 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Ore conmigo esto. Vamos a orar. Colosenses 2, 14, 15. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, y decretamos tu palabra, Señor. Profetizamos, Señor, para edificar a la iglesia, Señor, anulando, Señor, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces viene Jesús, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados. Esa es la obra de la cruz. Entonces, con la obra de la cruz, a través de la sangre de Jesús, los principados son despojados, y a las potestades. Ese es el rango alto. Ese es como los Goliaths, los gigantes de las regiones. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que tú eres un triunfador. Tú eres un más que vencedor. Tú vas a dar reportes de avivamiento. No solamente de los demonios que van a ser expulsados, sino de los principados y potestades que van a salir expulsados. Más adelante voy a dar unas profecías que he recibido en estos días. Voy a dar algunas para poder dar estos reportes de avivamiento, para que tú veas que la palabra de Dios se va a establecer sobre la tierra, sobre tu vida. Vamos a orar por sanidad también dentro de unos momentos, pero vamos a orar primero por esto y después vamos a orar por lo otro. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo, Señor,
con mis amados pastores, líderes, hermanos en Cristo, pueblo mío. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, por medio de la obra de Cristo, Señor, por medio, Señor, de su sangre, Señor, declaramos, Señor, tu palabra, Señor, anulando el acta de los decretos, Señor, toda acta, Señor, toda ley ilegal que los principados, Señor, a través de los hombres habían declarado, Señor, sobre ciudades, sobre territorios, sobre continentes, sobre países grandes, Señor, que habían decretado, Señor, leyes contrarias, Señor, a tu amor, Señor, leyes que no llevan a amar a Dios ni amar a tu prójimo, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Para esas actas, Señor, porque son decretos. ¿Por qué decretos? Porque son los reyes que establecen decretos. Entonces los reyes y principados, entonces son príncipes, pero de maldad. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, decretamos, Señor, tu palabra, Señor. Decretamos, Señor, tu palabra, esa acta de decretos, Señor, que era en contra. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la sangre de Cristo, Señor, sobre cada creyente, Señor, sobre tu pueblo amado, Señor, sobre cada niño, Señor, sobre cada niña, Señor, sobre cada teenager, Señor, sobre cada joven, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada anciano. En el nombre de Jesús, Señor, decretamos, Señor, el poder de la sangre de Cristo, Señor. Nos limpia, Señor, de todo pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad, de toda rebelión, en el nombre de Jesús. Y lo que había sido opacado por el enemigo, Padre, en el nombre de Jesús, empieza a ser brillante, Señor, así como los diamantes, Señor, son brillantes, Padre. El enemigo había venido para opacar, Señor, a tu iglesia, Señor, para opacar, Señor, a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, un pueblo, Señor, de Dios, Señor, que son una piedra preciosa para Dios, Señor. Dice que el sumo sacerdote traía en su pecho piedras preciosas y que cada piedra preciosa representaba tribus. Padre, Señor, oramos por cada tribu, lengua y nación. Declaramos, Señor, el decreto, Señor, de tu palabra, Señor, que son santos, Señor, que son escogidos, Señor. Cada persona, Señor, en cada rincón de la tierra, Señor, hacia el norte, sur, este y oeste, Señor, declaramos tu palabra, Señor. Declaramos que tu pueblo, que tus hijos amados, Señor, son preciosos, Señor, delante de tus ojos, Señor. Que tu novia celestial, Señor, es preciosa, Señor. Que tu iglesia amada, Señor, es preciosa, Señor. Que cada persona, Señor, que él había fallado, que era hijo de Dios, pero que había fallado por causa del pecado, Señor Padre, restaura, Señor, libéralo, Señor, de todo mal. Cada persona, Señor, que había caído, Señor, por alguna falta, Señor, de pecado, Padre, en el nombre de Jesús, levántalo, Señor. En el nombre de Jesús, levántalo, Señor, como hombres justos que aman lo que tú amas, Señor. Lo declaramos, Señor, que son preciosos, Señor, que van a amar lo que tú amas, que van a amar y obedecer lo que tú amas. Porque una vez la persona empieza a amar lo que Dios ama, el enemigo no tiene dónde operar. Porque como Dios opera en el amor, Satanás opera en las tinieblas y dice que donde está el amor está la luz. Entonces, como el enemigo es tinieblas, él no puede operar donde hay amor. Por eso que Jesús en el desierto le declara el Shema a Satanás. Y como Jesús opera en el amor y en la luz, las tinieblas tuvieron que retroceder por causa del amor de Dios. Por eso que este último gran avivamiento es el amor y la misericordia de Dios. La palabra misericordia en hebreo significa amor profundo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, amor profundo, Señor, sobre tu iglesia, Señor, hacia el norte, sur, este y oeste, Señor, de todas las naciones. En el nombre de Jesús, Padre, derrama, Señor, tu espíritu, Señor, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, Señor, que tengan sueños y visiones de la gloria de Dios. Dice en Joel 2, dice que el Edén va delante de Dios trayendo justicia y detrás de ello juicio en contra de la maldad. Padre, en el nombre de Jesús, decretamos, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Dice que tú quitaste en la cruz, Señor, por medio de la obra de tu sangre, Señor, el cordero inmolado, Señor, es digno de ser alabado. Solo Jesús
es digno, Señor, de ser alabado, de ser adorado, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, despoja a los principados que hay en las regiones, Señor, en las regiones invisibles donde no se ven. En el nombre de Jesús son despojados todos los principados y potestades. Dice, Padre, tú los exhibes públicamente, Señor, esos principados y potestades, Señor, así como el ángel Gabriel dice a Daniel, dice que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, pero dice que a los 21 días, dice que después de esa guerra que estaba en el mundo espiritual, dice que vino Miguel para ayudarlos. Y dice que Miguel también dice el príncipe. Miguel es un príncipe, él es, pero del lado de la luz. Él viene a guerrear en contra de la maldad. Entonces Gabriel trae los mensajes, pero Miguel trae la guerra en contra de la maldad. Entonces Dios va a traer palabra, pero también va a traer con esa misma palabra para nosotros. También viene esa palabra también para poder defendernos y avanzar y que el reino de Dios siga avanzando. Y esto hay que tenerlo claro. El reino de Dios nunca, en toda la historia de la Biblia, nunca retrocede. El reino de Dios nunca retrocede, siempre está en avanzada. Por eso es que el regreso de Cristo no es un retroceso, siempre es un avance. Es un avance, es empujar hacia adelante. Así que hay que seguir empujando, hay que seguir orando en el nombre de Jesús. Entonces, estamos como David atacando al gigante. Estamos cortando cabezas, estamos cortando principados, huestes de maldad. Vamos a orar. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Dice, adora a Dios. Ustedes saben que cuando adoramos la adoración es prácticamente cumplir el primer mandamiento, pero con todo. Porque para adorar necesitas corazón, alma, mente, fuerza y tiempo. Recuerda que fuerza es igual a tiempo. Para adorar necesitas un espacio, necesitas un tiempo para buscar a Dios. Requiere todo tu corazón que esté amando lo que Dios ama. Requiere tu alma, estar amando a Dios. Tu mente, la mente de Cristo, amando lo que Dios ama. Tu fuerza, todo. Dice David, una cosa de mano y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar, dice, todos los días, para contemplar la hermosura de su santidad. Entonces ya sabemos en dónde David invertía su tiempo todos los días, en la casa de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos y decretamos, Señor, tu palabra, Apocalipsis 19:10. Padre, esto es lo que tú vas a hacer, Señor, en las naciones. Padre, oramos, Señor, dice, adora a Dios, que las naciones, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán. Adorarán a Dios, a Jehová. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice que la profecía es para edificar al pueblo de Dios. ¿Qué es edificar? Es construir. Entonces, cada vez que se declara la profecía de la palabra de Dios, usted está edificando un edificio. Está armando el fundamento del edificio, las columnas, los pisos. O sea, usted está creciendo. Cada vez que usted empieza a declarar profecía, usted empieza a edificar, a construir a la iglesia, a que ya alcance su máximo potencial, que es la iglesia gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, tu palabra, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Espíritu Santo, Señor, muévete en ese lugar, Señor, muévete en cada corazón. Padre, derrama tu espíritu, Señor. La promesa de Joel 2. Derrama tu espíritu, Señor, sobre toda carne, Señor, en las naciones de toda la tierra, Señor, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, sobre tus siervos, sobre tus siervas, Señor, que ellos tengan sueños y visiones acerca de la revelación gloriosa de Jesucristo, acerca de ese hombre glorioso que ha de venir por su amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, alumbra los ojos de su conocimiento, alumbra
los ojos de su corazón para que ellos puedan ver con corazones puros, con manos limpias, Señor, que ellos puedan subir al monte, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Queremos, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad, Señor, pero limpia, Señor, nuestros corazones. Limpia nuestras manos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Abre los ojos de nuestro conocimiento, Señor, para que cada persona pueda ver, Señor, tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedan ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo glorioso en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete, Señor, y manifiéstate. Trae derramamiento global, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Un avivamiento global hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por santificación, salvación, rescatar, redimir, y para que el pueblo de Dios se vuelva uno con Dios. Estas etapas que le estoy diciendo son las 4 copas que se hacen en la Pascua. O sea, cuando se hacía la Pascua, habían 4 copas y cada copa significaba una cosa. Otro día les voy a explicar esto. Pero para orar, dice que cada copa, dice, la primera es santificar, la segunda es rescatar y salvar. Entonces cada vez que ustedes ven en la Biblia estas palabras repitiéndose, santificar, cuando Jesús dice yo los santifico por mi palabra, dice que el Espíritu Santo viene a santificarnos. Cuando se empieza a hablar sobre rescatar al pueblo de Dios en el Éxodo, a cuando se empieza a rescatar y salvar de las tinieblas, de todos los poderes de maldad. Cuando se empieza la tercera copa es redimir. Cuando se empieza a hablar sobre redención, toda la historia de Ruth es redención. La obra de Cristo es redención por medio de su sangre. Y la última copa es pueblo mío, dice carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso que ustedes me ven ahorita que estoy repitiendo esto, pueblo mío. Pueblo mío, carne de mi carne, es cuando ya, o sea, nos vamos a volver uno en amor. Todo el pueblo se va a levantar. O sea, todo el pueblo, no solamente en Panamá, sino en todas las naciones, se van a unir, se van a volver uno solo. Entonces, esta es la etapa que queremos ver, porque esta es la etapa hacia la que nos acercamos. Viene la boda del Cordero, por eso estoy diciendo esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae santificación, Señor, sobre tu iglesia. Padre, Señor, donde había impureza, Señor, Padre, trae tu espíritu, Señor, y santifica a tu iglesia, Señor. Conságrala y sepárala, Señor, para tu gloria, Señor, para tu deleite, Señor, en el nombre de Jesús. Una iglesia, Señor, sin manchas, sin arrugas, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, rescata, Señor, y salva a las almas, Señor, aquellos que van a ser parte, Señor, de tu esposa, Señor, gloriosa. Padre, trae una salvación y rescate, Señor, a nivel global, Señor, una gloria inmensurable de almas que van a ser salvadas para la gloria de Jesucristo. Hace unos años atrás, en el 2017, cuando Dios me dio esta palabra de una gloria inmensurable, eran billones de almas. Yo vi en el sueño billones de almas, billones de almas, billones de almas que se van a salvar. Padre, en el nombre de Jesús, rescata, Señor, a esas personas que van a ser salvadas, Señor. Aquellos que van a ser salvados y rescatados, Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Señor. ¿Para qué? Para salvar, Señor. Para salvarlos. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para salvar a las naciones. Jesús vino para salvar a las personas que estaban perdidas sin Dios. Para en el nombre de Jesús envía, Señor, tu espíritu, Señor, de salvación. Tu espíritu de rescate, Señor, a las naciones, Señor. Levanta a hijos, hijas, sadik, hombres y mujeres, Señor, que tengan esa compasión, misericordia, Señor, por aquellos que están perdidos, Señor, sin ti, Señor. Para enviar, Señor, para que esas almas sean rescatadas. Y si tú no conoces a Dios y tú estás viendo este mensaje, tú ahora mismo estás siendo rescatado. Si tú llegaste a este video de alguna forma, el Espíritu Santo tocó tu corazón, porque hoy es tu día de salvación. Si tú no conoces a Dios, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname, Señor, de toda la maldad, Señor. Borra, Señor, con tu sangre preciosa y lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, de todo pecado, transgresión, iniquidades, Señor, y rebeliones.
y santifícame, Señor, para la gloria de Cristo. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Padre, ayúdame a ser un hijo, una hija madura, en el nombre de Jesús. Amén. Maranata, el Señor viene. Dice que la tercera copa era redención. Padre, en el nombre de Jesús, trae redención, Señor, por medio de tu sangre, Señor, de todo pecado, Señor, de toda transgresión, de toda iniquidad, de toda rebelión, Señor. Padre, trae redención y redime, Señor. Dice la palabra redimir también es que todo lo que se había perdido es devuelto, Señor. Padre, todo lo que el pecado, Señor, les quitó, Señor, todo lo que el pecado causó muerte en su familia, muerte en sus corazones, muerte en sus almas, Padre, en el nombre de Jesús, trae redención por medio de tu sangre, Señor. Y pon tu Espíritu, Señor, en medio de sus corazones, Señor, y bautízalo, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Establecemos la presencia de Dios en el primer lugar en sus corazones para que amen a Dios, Señor, y para que amen a su prójimo. Y Padre, en el nombre de Jesús, trae milagros, señales, prodigios y maravillas sobre sus vidas, Señor. Todo lo que el enemigo quiso quitarle, Señor. Todo lo que aquel dragón, Señor, vino para destruirlo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, hoy son redimidos, Señor, por medio de la sangre de Cristo, Señor. Y son redimidos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pueblo mío, Señor, decretamos, Señor, en el nombre de Jesús, una iglesia madura, Señor, una iglesia estable, una iglesia que ama lo que tú amas, una iglesia que dice, pueblo mío, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dice que cuando eso se decía en Israel, dice que dos personas se volvían uno en amor. Ahí está el Shema Israel. Entonces Jesús quiere unirse con su pueblo como uno solo, en el nombre de Jesús. Padre, trae ese espíritu, Señor, de profecía, Señor. Profecía, Señor, para nuestras vidas, Señor, para edificar nuestros corazones, para edificar, Señor, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, para que cada palabra profética edifique, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, Señor, y honra, Señor. Levantamos, Señor, el nombre de Jesús en medio de las naciones, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Resplandece, Señor, con tu luz admirable, Señor. Trae triunfo, Señor. Y declaramos, Señor, tu palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y que nos ha traído, Señor, a su luz admirable, Señor. En el nombre de Jesús. Y voy a darles algunos sueños unos sueños y visiones que vi durante estos días. Y una visión tenía que ver con Estados Unidos. Y yo veía como era una mujer de tez blanca. Y esa tenía como un vestido. Y todo su vestido era como los colores de la bandera de Estados Unidos. Y estaba como danzando, estaba feliz. Y si tú eres de Estados Unidos, si tú vives en Estados Unidos, esa visión tiene que ver con alegría. Esta es la palabra. Dios quiere traer alegría. Yo veía la palabra era enjoy. Es como gozo, alegría. Entonces, todos estos últimos meses ha habido como, esto es lo que estoy diciendo, de los principados. Traen caos a la sociedad, traen desorden, traen estas irregularidades, traen estos miedos y pánicos colectivos. Entonces habían principados operando en las regiones, pero esos principados, potestades, han sido exhibidas. Entonces lo que el Espíritu Santo va a traer, lo que Dios va a hacer va a traer gozo para que te des cuenta de la diferencia entre lo uno y del otro. O sea, Dios va a hacer una separación para que entiendas la obra del Espíritu Santo. Tú tienes que anhelar al Espíritu Santo. Tienes que amarlo. Tienes que conocerlo. Tienes que saber que Él es amor. Así como Dios es amor, Jesús es amor, el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo quiere bendecirte. Pero Dios quiere que el pueblo alinee su corazón para amar a Dios y para amar a su prójimo, porque esa es la única forma en la que se puede establecer justicia, a través de la intercesión. Dice que la oración es la vestidura de los santos.
Entonces, esta imagen que yo veía sobre esta alegría, este vestido, por eso que dice Isaías 61, dice, me has vestido con vestido, ¿qué? De alabanza. Has quitado ese luto y ahora has puesto vestido de alabanza. Este es el protocolo para entrar en el trono de la gracia. Dice cantando con los salmos, dice entrando con agradecimiento, con cánticos de alabanza. Este es el protocolo para entrar en el trono. Entonces Dios va a traer alegría, va a traer gozo a la nación de Estados Unidos. Y yo veía esta palabra, fue la que vi como en visión. Decía, enjoy, you behold the land with you. Entonces como que Dios va a llevar niveles de gozo, niveles de alegría en la misma nación. Va a haber mucha alabanza. La iglesia va a danzar. La iglesia va a saltar por causa del gozo. Dice que el gozo viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a empezar a habitar en medio de ustedes. Después decía, you behold the land, tú empiezas a contemplar la tierra, dice, with you. Y después decía, como identidad establecida. Eso tiene que ver, viene un gozo, la iglesia va a empezar a contemplar a Cristo. Es como que se empiezan a unir, ¿para qué? Para establecer identidad. Porque cuando se pierde la identidad, las personas no saben cómo corresponder. Cuando una iglesia pierde su verdadera identidad, no sabe qué hacer. Entonces cuando la iglesia pierde su identidad, ¿qué hace? En vez de entrenarse para conocer más a Dios, discipularse, ¿qué hace la iglesia cuando no conoce su identidad? Lo que hace es que se entretiene. Empieza a hacer programas para entretenerse en ese tiempo. Y no necesariamente estoy hablando de cosas malas, sino simplemente la iglesia no cumple su objetivo, no hace lo para lo cual fue creada. Entonces cuando pierde su identidad, se entretiene con muchas cosas, programas de rellenos, todas estas cosas. Entonces, identidad establecida es que se va a levantar una iglesia en Estados Unidos que va a tener gozo, que va a tener alegría, que va a danzar, que va a saltar, que va a contemplar a Cristo. O sea, ese salto es el Espíritu Santo. Pero estás contemplando a Jesús. Pero Jesús quiere hacerlo en este ambiente, un ambiente de pueblo mío, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Porque la nación de Estados Unidos ha sido una bendición para todas las naciones. Gracias a los misioneros que vinieron de Estados Unidos a Latinoamérica, Panamá ha sido evangelizada. O sea, los misioneros que vinieron hace unos en Panamá creo que estaban como 70, no recuerdo muy bien porque son de varios concilios vinieron en diferentes fechas. Algunos vinieron hace 50, otros 60, otros 70, otros un poquito más. Pero lo importante es que todos esos misioneros eran de Estados Unidos, que dieron su vida por el evangelio, para predicar el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios aquí en Panamá. Gracias a esos siervos de Dios, a esas siervas, porque no solamente fueron hombres, fueron mujeres, familias, niños. Algunos de ellos crecieron aquí en Panamá, algunos ya son adultos o ancianos, algunos están vivos. Gracias a ellos por haber venido a Latinoamérica, a Panamá. Pero ahora como que también hay una correspondencia también en decir, ¿sabes qué? Gracias, pero también una responsabilidad y privilegio también para impartir, no solamente aquí en Panamá, sino en las naciones. O sea, que lo que ellos sembraron ahora también va a ser llevado al norte, sur, este y oeste de todas las naciones. Así que lo que sembraron, dice, con lágrimas, dice, con gozo van a regocijarse. Entonces esa era una de las visiones que yo estaba viendo sobre la nación de Estados Unidos. Así que si tú eres de Estados Unidos, vives allá, tienes familiares allá, una iglesia, ora por esto, porque esto es lo que Jesús quiere establecer con Isaías 61, vestidos de alabanza, vestidos de gozo. Bien, vamos a orar por sanidades, milagros. Entonces ven, estoy haciendo todo el recorrido como David. David primero fue contra Goliat, le cortó la cabeza, y después cuando el gigante queda destruido, los
el ejército que estaba detrás de Goliat, todos empiezan a huir, todos los demonios empiezan a huir. Cuando tú sientes eso, vas a sentir una especie de liberación en tu corazón, en el ambiente. Todo se siente como más tranquilo, como que empiezas a respirar, empiezas como a relajarte. A veces cuando está el ambiente así muy fuerte, tú sientes como una tensión en el Espíritu Santo. ¿Qué haces cuando está esa tensión? Solamente tienes que hacer: adora con la palabra, ora con la palabra, intercede con la palabra, y tienes que orar mucho en lenguas, hasta que haya ese rompimiento, ese breakthrough. Entonces vamos a orar aquellos que tienen enfermedades. Tienes un familiar enfermo, algún hijo que está enfermo, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Todo lo que hemos estado haciendo hoy es reporte de avivamiento. Quiero que abajo en las descripciones pongas si Dios ha hecho un milagro, recibiste una sanidad, recibiste un toque del Espíritu Santo, recibiste el fuego del Espíritu Santo, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Si empezaste a hablar en lengua, escríbelo, envía tu reporte de avivamiento para que las personas puedan leer lo que está sucediendo. Si ves que ahora mientras oro, porque cuando tú oras desde la eternidad, esta grabación, aunque estamos en el mes de septiembre, y eso tú lo escuchas en octubre, como es la palabra de Dios, es eterna. Dice: porque mis palabras son vidas, palabras de vida eterna. Todo lo que tú decretes con la palabra de Dios, esa eternidad, siempre va a quedar va a ser superior al tiempo, o sea, supera las temporadas. Entonces, por eso que Dios trabaja más con habitación, porque las promesas eternas de Dios todas son en habitación, no en visitación. ¿Qué pasa con la visitación? La visitación es: Dios viene un momento y regresa. Pero si tú le haces una habitación, Él se va a quedar. Ese es el plan eterno de Dios, Emmanuel. Dios con nosotros. No Dios de vez en cuando, sino Dios con nosotros todos los días. Yo quiero que tú veas en la visitación. ¿Sabes qué pasaba en la visitación? ¿Se acuerdan de la historia del paralítico que estaba enfermo en el estanque de Bethesda? ¿Cuántos años estaba esperando ahí? 38 años. Eso es lo que sucede con las visitaciones. A veces llega el milagro, pero son 38 años esperando. Yo no sé si tú tienes el tiempo para esperar 38 años. Yo no tengo el tiempo para esperar 38 años. Yo quiero el milagro hoy. Y mañana otro milagro. Y pasado mañana otro milagro más. Y el domingo otro milagro. Y el lunes otro milagro. Así. Eso es habitación. Entonces, en el estanque de Bethesda, ahí están las dos cosas. Un hombre paralítico, y dice que de vez en cuando pasaba un ángel y movía las aguas. Esta palabra es clave. Movía las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en Génesis 1? Dice que él se movía sobre las aguas. Esa palabra en el hebreo dice que se movía. Dice que tiene que ver con una paloma que está revoloteando. O que está revoloteando así como sobre algo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Revoloteando y movía las aguas, movía todo. Entonces Dios da las palabras, decreta las palabras, pero el Espíritu Santo va a hacer que esas palabras van a crear acción y movimiento. Por eso que tú necesitas al Ruach. No solamente para que tú recibas el milagro, tú necesitas al Espíritu Santo todos los días de tu vida. Dios no creó al hombre para que tenga el Espíritu Santo el domingo en el culto y después cuando te vas a tu casa no lo tienes. No existe eso. Dios no creó para que el Espíritu Santo esté en nosotros y sobre nosotros 24 horas, 7 días a la semana. En otras palabras, tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo. Por eso que cuando el Espíritu Santo no está, lo primero que le va a pasar a la persona, se va a morir. Es como que tú dejaras de respirar. Por unos segundos las personas se mueren. Si por unos segundos las personas se mueren, imagínate en lo espiritual. Tú necesitas al Espíritu Santo para inhalar y exhalar. Para todo. Esa es toda tu vida. Tú necesitas al Espíritu Santo. Necesitas tener una amistad con Él, una relación con Él. Entonces, dice que el ángel movía las aguas. En Génesis 1 vemos que el Espíritu Santo movía las aguas. Dice que cuando Jesús fue al bautismo, dice que se escuchó una voz del cielo
del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cielos abiertos. Jesús está ¿dónde? En las aguas. Ahí está, otra vez las aguas. Y el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Ahí está el Espíritu Santo moviendo todo. El Espíritu Santo va a hacer que las palabras de Dios, porque una cosa es decir las palabras y tú a veces dices, oye, pero no se mueve algo, o sea, no pasa nada. No pasa nada es porque el Espíritu Santo necesita mover eso. Entonces, cuando tú estás orando, tienes que decir, Espíritu Santo, Dios te dio una palabra, también tienes que decirle, Espíritu Santo, muévete sobre esa palabra. O sea, eso es lo que dijo el Padre, lo que dijo Jesús, Espíritu Santo, muévete a favor de esa palabra. Por eso que dice el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos. Entonces hay algo que se está moviendo. El Espíritu Santo es el que mueve todas las cosas. Está en Ezequiel, está el trono de Dios y las cuatro ruedas con los querubines. Esas ruedas giran continuamente sin parar. Pero ¿quién es el que hace que las ruedas se muevan? Dice que el Espíritu Santo. Entonces ves, el que mueve todas las cosas, el que va a hacer activar, o sea, esos milagros. O sea, está el paralítico, pero ¿qué hace que él, pum, se levante y se mueva? El Espíritu Santo es el que va a hacer eso. El que hace que todos los huesos, como en Ezequiel 37, se empiezan a mover y juntarse para ser un solo hombre. El Espíritu Santo es el que va a hacer que todo se mueva. Necesita el Espíritu Santo para movimiento, porque Dios no nos creó para hacer un estanque. Dios nos creó para hacer ríos. Por eso Jesús dice, de tu interior saldrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces vamos a orar por milagros. Aquellos que están esperando por sanidades, milagros. Aquellos que tenían dolencia. Aquellos que estaban de visitación en visitación. Aquellos que estuvieron esperando 38 años por milagros. Este es el día para que el Espíritu Santo se mueva a favor tuyo. Entonces vamos a unirnos. Lo que le dije al principio. Nos ponemos de acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hagamos. Entonces vamos a unirnos con la Trinidad. Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, decretamos, Señor, tu palabra, Señor, profetizamos sobre cada cuerpo en el nombre de Jesús. Que esos huesos, Señor, se empiezan a unir, esos ligamentos se empiezan a unir, esos músculos se empiezan a unir, Señor, esos órganos se empiezan a unir. Y Padre, en el nombre de Jesús decretamos, Señor, que ese cuerpo que había estado desarmado por causa de la enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, Señor. Espíritu Santo, muévete, Señor, sobre esos cuerpos, Señor, y sean sanos en el nombre de Jesús, Señor. Trae milagros, prodigios, señales y maravillas. Espíritu Santo, muévete con tu poder, Señor, con tu fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas personas van a sentir el fuego del Espíritu Santo, el rúa del Espíritu Santo, encendiendo tu fuego, encendiendo tu cuerpo en el nombre de Jesús. Vas a sentir un fuego del Espíritu Santo que va a quemar, ese fuego va a estar destruyendo la maldad y va a estar uniendo tu cuerpo. Yo veo como el Espíritu Santo descendiendo en fuego, así como en Hechos 2. Veo al Espíritu Santo como con fuego. El fuego hace que todas las cosas se aceleren. Así como cuando tú vas a cocinar algo, si tú tienes una comida, ¿qué tú haces? Tú pones la comida, está la comida cruda, pero para poderte comer esa comida, tienes que ponerle fuego. Eso es lo que tú necesitas, fuego. ¿Qué tú haces? La pones en la estufa, prendes la mecha, el fuego va a venir y en unos minutitos, eso que no se podía comer, se acelera por causa del fuego y te lo vas a poder comer. Dios quiere que tú disfrutes de un cuerpo saludable, de una alma saludable, de un espíritu saludable, de una familia saludable. Para en el nombre de Jesús, todas las personas que tenían artritis, Señor, en el nombre de Jesús son sanos. En el nombre de Jesús, todas las personas que tenían problemas, Señor, y dolores en sus intestinos, Señor, delgados, Señor, y gruesos, Señor, son sanos en el nombre de Jesús. Personas que no podían ir al baño, Señor, por causa de dolores, Señor, en los intestinos, Señor, por causa de dolores, Señor, estomacales, Señor, para en el nombre de Jesús, alivia, Señor, sus intestinos, Señor, su sistema, Señor, del estómago, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, son sanos, Señor, y todo dolor se va, Señor, en el nombre de Jesús. Empiezan a ser sanos, Señor, empiezan a recibir, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor.
Todas personas que tenían problemas, Señor, de alergia, Señor, son sanos en el nombre de Jesús. Todas personas que tenían problemas con migrañas, personas que no podían dormir en las noches por causa del insomnio, por causa de la presión, Señor. Tu espíritu, Señor, de depresión se va en el nombre de Jesús. Tu espíritu de suicidio se va en el nombre de Jesús. Todos esos demonios, Señor, que están atacando la mente, Señor, de tu pueblo, Señor, de aquellos que no conocen a Dios, que estaban siendo atacados, Señor, por espíritu, Señor, de maldad, Señor, por espíritu de inmundicia, Señor. En el nombre de Jesús decretamos, Señor, que salen fuera en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos son libres en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes van a empezar a sentir que esa presión empieza a romperse, empieza a liberarse, empiezan a ser libres en el nombre de Jesús. Ustedes también van a ser revestidos de vestidos de alabanza. Ese luto se va a ir en el nombre de Jesús. Y Padre, decretamos, Señor, esos vestidos de alabanza, Señor, sobre tu pueblo y sobre aquellos que no conocen a Jesús, Señor, son revestidos, Señor, con la sangre de Cristo, son revestidos del Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, llénalo, Señor, de tu gozo, Señor, del gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor. Todas las personas que, Señor, que tenían problemas, Señor, en las rodillas, Señor, tendinitis, Señor, que no podían caminar sus músculos, Señor, en el nombre de Jesús son sanos. En el nombre de Jesús, Señor, todas las personas que tenían problemas en las rodillas, Señor, para moverse, Señor, levántate y anda, Señor. Aquellos que habían estado paralíticos, ciegos, sordos, Señor, ahora los paralíticos, Señor, levántate y anda, Señor. A los ciegos, Padre, decretamos vista a los ciegos, Señor. A los que estaban sordos, Señor, decretamos, Señor, que empiezan a oír en el nombre de Jesús. Aquellos que habían tenido problemas para oír en el oído izquierdo, Señor, un problema de audición en el oído izquierdo, Señor. Padre, destapa esos oídos, Señor, para que empiecen a oír claramente, Señor, en el nombre de Jesús. Esos oídos, Señor, son destapados en el nombre de Jesús, Señor. Padre, decretamos, Señor, que esos cuerpos son sanos en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tu amor. Y si yo no mencioné algo que tú tengas en tu cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, sean sanos en el nombre de Jesús, Señor, y que la gloria de Dios, Señor, habite, Señor, sobre sus cuerpos, Señor, y sánalo de la cabeza, Señor, hasta las plantas de los pies. En el nombre de Jesús, amén. Bien, aquellos que recibieron el fuego del Espíritu Santo mientras estaba intercediendo, porque eso era lo que se sentía. Aquellos que recibieron, si tú tenías una dolencia en tu cuerpo y esa dolencia, ese dolor se fue. Si tú tenías como un sentimiento, digamos, negativo, de suicidio, de depresión, y se fue, es que el Espíritu Santo vino a moverse sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu alma. Vino a liberarte. Él quiere rescatarte. Él quiere salvarte, quiere sanarte, quiere redimirte. Él quiere que tú seas uno con Dios en amor. Si tú recibiste sanidad, escribe en los comentarios: di, soy sano, Señor. El Señor Jesús me sanó de esta dolencia. El Señor Jesús quitó estas tinieblas. El Espíritu Santo se llevó toda opresión en el nombre de Jesús. Para decretamos que el Espíritu Santo, Señor, sana esos cuerpos. Espíritu Santo, muévete sobre cada cuerpo, Señor, y que sean sanos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, a tu familia, comparte este mensaje, comparte esta administración, esta enseñanza, para que otros, así como tú, que fueron liberados, sanados, también otros lo sean. Entonces recuerda, orar para ponernos de acuerdo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y prepara tu corazón para amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, lo que vas a hacer es que cierras todas las puertas al enemigo. Entonces el enemigo no puede operar en una persona que está amando a Dios. Ese es el Shema Israel. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, gracias por haber estado en este tiempo. Este tiempo se llama reporte de avivamiento. Así que yo necesito que tú hagas reporte de avivamiento. Si hubo una salvación en tu familia, si alguien se salvó escuchando este mensaje, di:
Pastor Abraham, alguien se salvó en mi familia, se salvó mi papá, mi mamá, mi hermana, alguien se tuvo que salvar, porque Dios está salvando a las personas. Así que alguien se tuvo que salvar, alguien se tuvo que sanar, alguien que tuvo que ser liberado de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús. Así que si tú recibiste sanidad, escribe, fui sano en el nombre de Jesús. Tenías algo y lo puedes compartir. Yo tenía esta dolencia y fui sanado de esto en el nombre de Jesús. Escuché la palabra con fe. Dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Recibiste la palabra con fe y haz algo que no podías hacer antes. Vas a sentir la libertad y las dolencias van a ser quitadas hasta no tener nada. Así que si recibiste algo de parte de Dios, escríbelo para que se cumpla lo que dice Apocalipsis. Dice adora a Dios. Entonces cuando ya recibiste el milagro, ahora adora a Dios. Dice, ahora después de adorar a Dios, ahora escribe el testimonio, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Espero que te encuentres muy bien. Ustedes son pueblo mío, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Que Dios tenga amor por nosotros todos los días. Su misericordia dice que son todos los días. Recuerda, Jesús te ama y Jesús quiere venir a habitar con su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el plan eterno. Gracias por haber estado todo este tiempo aquí compartiendo, escuchando la palabra, la intercesión. Gracias por ponerte de acuerdo. Un saludo grande y un abrazo a todos los que nos ven en las diferentes naciones, los pastores, líderes, hermanos, diferentes ministerios, diferentes iglesias. Todos somos en realidad un solo cuerpo en Cristo Jesús. Espero que esto haya edificado tu vida y tu corazón. Y gracias por todo este tiempo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti y tenga sobre ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Israel significa príncipes. Ustedes son príncipes y princesas de Dios, reyes y reinas, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Un abrazo a todos y espero que tengan una semana bendecida y que tengan éxito, sean cabeza y no cola. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos. Saludos.